cuando el lente se cierra y la mente se abre. Bienvenidos a Microscopio Website, un espacio para hablar sobre la psicología de la vanguardia y cómo estos influyen en nuestros días. Hoy estamos con Ani López. Y Mafe Peña. ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy, Ani? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje de descubrimiento de Jerome Bruner. Con él, pues, enfatizamos mucho en lo que es cómo hemos aprendido y con nuestras experiencias. Exactamente. Entonces, tomen asiento, disfruten de un gran conversatorio y después hablen sobre cada una de sus aprendizajes por descubrimiento. Queremos resaltar que la experiencia de cada niño y de cada individuo es fundamental para el desarrollo humano y convivencial. Próximamente, la revolución sociocultural. De esto nos habla Jerome Bruner en su etapa de vida después de obtener su doctorado en Harvard. Pero primero, vengamos al principio. ¿A qué vinimos hoy? Vinimos a hablar de nuestras experiencias del día a día, unas tres humanas comunes y corrientes, pero con realidades bien alteradas. Entonces, no se preocupen más, hoy vamos a hablar sobre cómo hemos aprendido y cómo esto se puede ver a partir del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. Con el gusto de nuestras invitadas, demos la bienvenida a la experiencia, y tal vez no muy buena, tal vez grata, tal vez un poco curiosa. Ella es Ani López. Bueno, la primera experiencia de la que quiero hablar yo es cuando estaba aprendiendo a nadar. Está en una academia acá en Bogotá, el Cici Aguapar, algunos lo recordarán, otros no. Lo cerraron porque hubo ciertos incidentes y querían investigar, está bueno el chisme. Mi profesor lo que quería era que yo experimentara cómo era pues nadar de primera mano, y lo que hizo fue me subí en sus brazos y me tiró al agua. El agua no estaba en profunda, pero igualmente sí, para mi edad sí lo fue. En esto pues lo hizo repetidas veces, en la cual yo estaba aprendiendo cómo nadar y cómo flotar más que nada. Esa es una de mis experiencias gratas y pues no tan gratas. Ok, ¿qué podemos ver apreciar de la historia de Annie? Dado el contexto, podemos ver que Annie estaba en un contexto en el que claramente podía nadar, se esperaba que ella nadara. Te pregunto, Annie, ¿ya habías nadado anteriormente? No, solo había flotado y ya. ¿Habías visto a alguien más nadar? Al profesor nos estaba indicando. Exactamente, el profesor esperaba que Annie imitara sus reflejos. Esto es un poco muy conductivista porque se espera que a partir de un resultado ya hecho, la misma persona lo vuelva a hacer. Ahora bien, el problema el cuestionamiento es que no estaban hablando de un mismo lenguaje, el lenguaje no era el mismo. Literalmente, uno de los procesos dentro de la teoría cognitiva y la importancia que hemos visto alrededor de este corte, como fue Vygotsky, Bandura y Piaget, junto con Skinner, fue sobre la importancia del lenguaje. El lenguaje es por el medio en el que tanto como el guía, que más adelante hablemos de la importancia del andamiaje, se ve resuelto por medio de un lenguaje. Es de crucial importancia que tanto como el emisor como el receptor tengan el mismo código. En este caso, Annie claramente no estaba comprendiendo cuál era el código del profesor, porque el profesor nunca le dijo tienes que hacer esto, esto y esto. Muchos hablan sobre que a un niño se le debe hablar de lo más simplificado posible, pero no es del todo cierto. De hecho, Jerome Bruner habla sobre que el primer niño que reciba ayuda por parte de un adulto, de alguien más, va a recibir o será el más inútil en cuestión de competencia con el otro. ¿Por qué tiene esto relación con el lenguaje? El lenguaje prepara al citadino y al futuro niño responsable de vivir en sociedad. Recordemos que en el juego, junto con Vygotsky, que nos habla de esto, el juego es la forma de transcribir tanto el lenguaje como la forma de ver el mundo. Entonces, el lenguaje es la forma de transcribirle y de decirle al niño cómo está aprendiendo, cuál es la forma de aprender, cómo son las indicaciones que a futuro desea utilizar. Pero bueno, pasemos de tema un poco más seco, que ya no sea tan movido el asunto y que no chorree aguas. Hablemos de Mafe Peña. ¿Cuál es tu experiencia, Mafe? Bueno, pues yo era muy pequeña en esos momentos. Mi papá me estaba enseñando a montar patines. Había visto anteriormente a mi hermana, pero yo nunca me había puesto en los patines como tal.
pero mi papá me mandó peña abajo, sin nada, sin rodilleras, sin protección. Entonces era como la cuestión de que aprendes a frenar o aprendes. Entonces, cuando llegué a peña abajo, ya estaba aprendiendo a frenar. Sin embargo, se me tronché un pie ese día, me acuerdo. Pero desde ahí empecé a patinar, me encantó. Duré 2 años en la escuela. Y ya ese fue como El aprendizaje que recibiste. O sea, para este momento tú ya habías tenido una experiencia con los patines, ya habías patinado, ¿o no? No. ¿No habías patinado? No, había O sea, visto a solo mi hermana. observándola a tu Había hermana. visto a mi hermana, pero nunca había, o sea, me gustaba verla, pero nunca había dicho, yo quiero. O sea, un día tu papá dijo, Que ella Vamos. experimente, ella tiene que experimentar. Vamos a mandar la peña abajo, me decía. ok, pero no saliste herida ni nada, Pues el tobillo. Se tronchó el pie. o sea, no algo mayor. No. Yo creo que lo que vio tu papá es que tú ya tenías la capacidad para entender que, pues, cómo tenías que mover los pies. Obviamente sería algo que mis papás no harían porque saben que tengo 2 pies izquierdos. Entonces... Ahí sería con tu aprendizaje que ya tenías de lo que hayas De lo observado y que- de lo que te sí. veía Eso también. también tiene que decir mucho de que tu papá confiaba en ti, confiaba en tus habilidades claramente, porque lo que les digo. Bueno, me dirán de pronto que estoy equivocada, si no, pues a continuación lo diré, pero por ejemplo, el aprendizaje, Jerome Brunner dice que hay 3 maneras en las que el humano logra simbolizar ese aprendizaje, logra ver la mente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, en contrario a lo que dice Vygotsky, es literalmente el andamiaje. Imagínense como una escalera. Eso para tanto en esta teoría cognitivista, lo que aprenderemos del aprendizaje sociocultural que lo aborda tanto Vygotsky como Brunner, es una escalera. El niño empieza con un conocimiento básico o un conocimiento básico, que era el de Maffei, que literalmente era solo observar. Ya sabía que existían patines, que sabía que se movía y que la función estaba en sus pies. Una niña de 6-7 años. Increíble. El papá es como el andamiaje. El papá es aquella guía o tutor en el que Maffei necesita esa base, ese soporte para decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Y el conocimiento potencial, que era lo esperado, era que Maffei patinara. Si lo logró o no lo logró, pues el papá de Maffei claramente es cuestionarán mis métodos, no mis resultados, porque Maffei efectivamente aprendió a frenar. Duró 2 Aprendió. años, muy bien. Y le gustó. Ujú. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Esto es claramente a lo que se refiere Jerome Brunner con el andamiaje y el conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque el andamiaje, aquí guía o tutor, está ahí dispuesto para darle nuevas experiencias y nuevas oportunidades al niño que se enfrente en esto. No quiere decir, como en Vygotsky, que literalmente una vez que se acaba todo, una vez que ya tiene ese potencial, se va. No. En Brunner lo que dice es que después de ese aprendizaje vienen otros pasos más y que el guía siempre está en constante transformación, como despliegue, pliegue, pliegue, despliegue, como lo explica. Eso prácticamente, supongo yo, que sucede en el aprendizaje después de que Maffei, pues sí, se tronchó el pie, pero ella le sigue gustando el patinaje y su papá es quien la guía a seguir ejerciendo el patinaje, conociendo ya las habilidades. ¿Están de acuerdo, chicas? Sí. Bueno, entonces... Otra cosa que hay que enfatizar es que con el andamiaje también, en este caso, el papel del guía, que en este caso es el padre, fue el de confianza, fue el de proveer los patines en este caso. O sea, también hay que resaltar mucho el papel del guía. Ajá, ese rol de no, mijito, es que te vas a caer, es que te puedes lastimar. No, literalmente un poco arrebatado, pues espero que no haya sido llega Peña y ¡pum! Así como Se que aquí te pones tus patines y adiós. Literal me empujó, o sea, Ay. peña abajo, chao. Pero sabías O sea, qué ibas a hacer. Te experimentó Ajá, ella. salió Bueno, ya. o sea, por lo menos te dijo previamente, vas a patinar este día porque vas a patinar este día. Salió corriendo atrás mío. No me alcanzaba porque yo iba en la delantera, pero sí. Pero exactamente él sabía y ya había una predisposición por parte de él.
Bueno, a continuación mi historia. Mi historia es un poco más melodramática, más conflictiva. Yo soy una niña, hereditariamente mi papá, toda mi familia paterna tiene amigdalitis, ha sufrido amigdalitis. Entonces yo cada 8 días iba a un hospital cerca de mi casa, se llama Juan N. Corpas, al hospital Corpas, a que pues me pincharan. Eso hizo que tuviera un miedo horrible a las agujas, pero bueno, ese no es el tema, lo abordaremos en otro tema, tal vez en otro capítulo. El tema fue que por primera vez al cumplir 7 años, ya un niño, pues si hablamos de las etapas, ya empieza la etapa preoperacional, me indujeron otro medicamento. El medicamento era la citromicina. Cuando yo ya salí de urgencias y llegué a mi casa, tuve la primera posibilidad de tomarme el medicamento. Al tomarme el medicamento, fue cuestión de segundos en que yo estaba en la sala, resulté en un abrir y cerrar de ojos en la basura, o sea, en la caneca de la basura, no es que yo estara en la basura, en la caneca de la basura, vomitando. El no había salido de mi garganta y alrededor de todo mi cuerpo habían ya ronchas rojas. Entonces, lo primero que me sorprendió fue la capacidad del cuerpo en reaccionar de una, o sea, lo ingeriste y tome, enferma. Exactamente, y de una. Y que literalmente yo no sabía qué era ser alérgico. Siempre lo había visto por películas en el que, por ejemplo, no sé si recuerdan esta película de Entrenando a Papá, en el que ella es alérgica al maní y ella ingiere el maní y se ve cómo se le hinchan los labios, se le hincha la cara, o sea, y se desmaya una escena muy horrible de Exacto, ver. yo esperaba lo mismo, o sea, yo dije si algún día eso me va a pasar, Así va a ser. Así va a ser, y no, fue bastante, yo estaba muy consciente, simplemente no entendía qué pasaba. Entonces, esa es mi anécdota. Ahí se puede presentar de diferentes formas el aprendizaje por descubrimiento. Hay experimentándolo, reconociéndolo y al mismo tiempo ahí faltó el papel de guía que posiblemente pues podría ser el doctor, pero no dio indicaciones directamente. La mala palabra. No dio también advertencias del medicamento. Sí. Ahí fueron como falencias del guía en este caso. Pues igual yo no, o sea, no sabíamos que era alérgica. Exactamente, aprendizaje por descubrimiento, Sí, porque hasta no vivirlo, como dice Jerome Brunner, nosotros no aprendemos algo hasta que nosotros mismos con nuestras manos lo sentimos o lo tactamos. Brunner... en este caso con la piel. Exactamente, yo supe lo que era. Por ejemplo, podríamos hablar de las 3 maneras de que se ve el aprendizaje. Está en activo, icónico y simbólico. ¿Por qué? Yo tenía una forma de tacto del aprendizaje, de cómo era la manera de realizarse a partir de una imagen, a partir de lo que había vivido o lo que había visto por medio de esta película, que sería una forma icónica. En el anacteo ya literalmente fue sentir las ronchas de mi cuerpo. Y lo simbólico es lo que le estoy contando en este momento, ya como algo muy gracioso, pero después si le preguntan a mi mamá en ese momento... dijo, se nos muere la niña. Claramente mi mamá dijo, no otra vez. No otra vez. Bueno, entonces, ¿les parece si continuamos o dejamos? Yo creo que cortemos y en otra sesión seguimos con otras historias parecidas. Claro que sí, entonces nos vemos hasta la próxima. No olviden cerrar su lente para abrir su mente y no dejen que el diafragma abra más allá de la imagen conceptual. No sigan al conductismo, sigue al constructivismo. Adiós, microscopios. Bye.